¿Cuáles son los signos preferidos de la gente? ¿Idealistas, conceptuales o retóricos? Respecto a la tipología de los signos que aquí presentamos, según los criterios de la crítica de la razón literaria, son signos idealistas, aquellos que carecen de referentes materiales físicos, positivos, efectivamente existentes, porque su realidad física es igual a cero, el Dios de la teología cristiana, el concepto de lector implícito de Eiser. Su forma de expresión más común es la metáfora, como tropo preferido entre otros muchos. Los signos idealistas remiten a ficciones, no necesariamente literarias o poéticas, sino sobre todo filosóficas, nous apeiron, demiurgo, causa primera, Dios, sustancia pura, noumeno, espíritu absoluto, superhombre, inconsciente, Dasein, ego trascendental, etc., religiosas, santidades y divinidades, así como el politeísmo de diferentes creencias, etc., y también políticas o ideológicas, gran hermano, líderes carismáticos, utopías, repúblicas o estados ideales, paraísos socialistas, etc. Son signos científicos o conceptuales los que carecen de contenidos psicológicos o emotivos, ya que su valor referencial se agota denotativamente en la expresión unívoca de conceptos lógicos y categoriales. Su expresión más recurrente es la fórmula. Lo psicológico es aquí igual a cero, la fórmula química del agua, el signo del B-cuadro en la armadura musical. Son signos retóricos aquellos que carecen de contenidos conceptuales lógicamente definidos desde los criterios de una determinada ciencia categorial, es decir, aquellos que carecen de posibilidades conceptuales. Es el caso del uso ordinario de las palabras de los lenguajes naturales, segregadas del significado conceptual que pueden adquirir en los lenguajes científicos. En consecuencia, un sofisma es un signo retórico que pretende usarse o imponerse como signo científico, es decir, como si sus formas retóricas fueran materiales noseológicos. Dicho comúnmente, cuando se nos pretende dar gato por liebre, en este caso, cuando se nos pretende dar ideología por conocimiento crítico, esto es, ideología y psicologismo, en lugar de ciencia y conocimiento científico. Los signos retóricos están habitualmente al servicio de las ideologías, que son formas sofisticadas de organizar emocionalmente la ignorancia colectiva. Es posible que alguien se pregunte cuál es el estatuto que, de acuerdo con esta clasificación, corresponde a los signos literarios. La respuesta es muy simple: ninguno. ¿Por qué? Porque, como he explicado con anterioridad en relación con la ficción literaria, capítulo 3.6, los materiales literarios son realidades ontológicas susceptibles de una noseología, pero no son realidades noseológicas, es decir, no son signos susceptibles de ser utilizados con valor científico, ya que no son instrumentos de ciencia, como lo pueden ser un microscopio, operador que convierte fenómenos en conceptos, o un termómetro, relator que convierte conceptos de una clase en conceptos de otra clase diferente, sino que los materiales literarios solo son susceptibles de utilizarse ontológicamente como objetos de conocimiento ellos mismos, objetos de operaciones y relaciones llevadas a cabo por sujetos operatorios, autor, lector, transductor, pero no pueden utilizarse nunca como instrumentos de análisis científico de la realidad, porque el Quijote no es un telescopio para ver el siglo de oro, ni la Divina Comedia de Dante un escáner para interpretar el más allá. La literatura es una ontología sujeta a una noseología, esto es, una materia que puede estudiarse científicamente mediante conceptos por ciencias categoriales, como la teoría de la literatura, pero no es una noseología, es decir, no es una ciencia ni un instrumental científico desde los cuales podamos estudiar el mundo. Quien pretenda reconstruir la Mancha a partir de las descripciones del Quijote se encontrará con que carece de recursos, porque la obra no ofrece ninguno al respecto, y aunque las ofreciera, no tendrían en sí mismas ningún valor científico en términos de geografía y cartografía manchegas, como disciplinas categoriales. Por su parte, quien pretenda analizar geológicamente la orografía del infierno, el limbo o el paraíso a partir de la Divina Comedia dantina, demostrará ser un demente. De lo expuesto en este apartado se concluye que la pragmática de la literatura, su autoría, lectura, enseñanza, difusión e interpretación,
solo pueden darse en el seno de la historia y dentro de una sociedad política o Estado.